Muchas gracias, maestro Jorge. Para un peruano es un inmenso honor estar en este auditorio. Este auditorio tiene el nombre del doctor Gustavo Delgado Matallana. El doctor Gustavo Delgado Matallana, fallecido hace un poco más de un año, fue que verdaderamente le puso el lugar y el nombre de Carrión en todo lo que... Por eso que para mí es honrado estar con usted. El tiempo es corto, palabras concretas, vamos a hablar un poquito de neumonía. Vamos pasando por... me había olvidado. Primero, cuando uno tiene un proceso infeccioso, uno tiene que definir su escenario. Lo primero, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de un paciente que viene de un domicilio comunitario, estamos hablando de un paciente que viene ahora de este nuevo escenario que se llama nursing home, o casa de reposo, o lugar de ambiente, o estamos hablando de un ambiente hospitalario. Es importante definir el escenario, porque la clínica puede tener algo de parecida, pero el origen, el agente etiológico y a veces hasta la conducta a seguir es diferente. ¿Correcto? Primer punto, definamos escenario. Segundo, un poco de anatomía, importante. Cuando a mí me enseñaron anatomía con el doctor César Cabeza, mi compañero de estudios, un honor, con el doctor César López Petrovic, un honor tenerte, César, de auditorio, nos enseñaron que las infecciones respiratorias se dividían en dos grupos, las superiores y las inferiores. Mi profesor nos enseñó así. Superiores arriba de las cuerdas vocales inferiores, inferiores debajo de las cuerdas vocales inferiores. Doctor, ¿por qué lo dividían así? Porque arriba de las cuerdas vocales inferiores, territorio del otorrino. Debajo de las cuerdas vocales inferiores, territorio del neumólogo. Señores, esa clasificación es histórica, poco útil hoy. Lo que debemos conocer es esto, que en el aparato respiratorio tenemos dos vías. La vía conductora, donde solamente hay aire, y la vía de intercambio, donde hay alveolo, y el alveolo se guarda, realiza la hematosis, el famoso cambio, difusión del oxígeno y del dióxido. Cuando nosotros hablamos de neumonía, estamos hablando de un problema esencialmente, estructuralmente del alveolo. Y cuatro estructuras anatómicas tienen alveolo. El alveolo per se, el saco alveolar, el conducto alveolar y el bronquiolo respiratorio. Doctor, un poquito más. Asumamos que llega la carina y empieza la división de los bronquios. ¿Cuántas divisiones bronquiales tiene un pulmón normal? 23 divisiones. 23 divisiones. ¿Hasta cuándo es aire y cuándo empiezan los alveolos? Las primeras 16 divisiones, aire. De la división 17 a la división 23, alveolo. Cuando hablamos de neumonía, estamos hablando de un problema eminentemente alveolar. ¿Correcto? Muy bien. Las clínicas, lo decía mi compañero César, acá en las clínicas, los diagnósticos sindrómicos es fundamental, señores. La tecnología es muy buena, todo apoya, aporta, nos nutre, nos mejora, sí, pero la clínica es la esencia. Y en la clínica, ¿cuál está? Cuando a mí nosotros nos enseñaron, César, ¿te acordarás cuando nos enseñaron neumonía? La triada. ¿Cuál es la triada de la neumonía? Dolor torácico, fiebre y esputo. Esputo purulento, esputo con sangre. Tú decías, tenías esa triada, uy, Dios mío. Primero, ¿qué piensas? Meningitis, no, neumonía, esa era la triada. Pero hay otras cosas. En los niños, ¿qué aprendimos? La frecuencia respiratoria. ¿Qué aprendimos? El tiraje intercostal. Hay que ver para diagnosticar. ¿Y qué hemos aprendido? Cosas llamativas, pero la cianosis, obviamente. Esto era lo clásico. Ahora, ¿esto qué se agrega? Todo lo que puede haber. Por ejemplo, en pacientes de la tercera edad, y no me quiero meter en el mundo geriátrico, ¿cuál es lo más llamativo? El trastorno de conciencia. Mi abuelito gritó los goles de Alianza y ahora no gritan ni siquiera los tiros al córner. Trastorno de sensorio, que puede ser una infección. Y dentro de esas infecciones, cuidado, piensen siempre que puede ser una neumónica. Y hay una serie de síntomas que hay que tomarlos en cuenta, por favor. O sea, no encasillemos la neumonía en solamente 3 síntomas, 4 síntomas, sino hay un sinnúmero de síntomas que obviamente todos se van a concatenar. ¿En qué? En que hay factores de riesgo. Hay factores de riesgo. Entonces, la historia clínica es muy importante para definir el factor de riesgo. Y en el factor de riesgo tú dices, si el paciente ha sido un historial largo de fumador, ¿qué piensas? ¿Infección urinaria? No, pues tiene que pensar en el pulmón. El órgano afectado, lo más probable que sea el pulmón. Si ha habido algún fenómeno crónico que conlleve a la larga en el tiempo a un fenómeno inmunológico, o sea, inmunodepresión, pues tú tienes todo para pensar de que el focus, la puerta de entrada o el foco infectado es el pulmón. La fisiopatología. Hay vía hematógena, hay vía verduguillo, punción, ahora que tanta violencia hay, pero en neumonía todo está demostrado que la fuente principal de infección es la aspiración.
Es la aspiración. Y en los postraditos, en los abuelitos, la microaspiración permanente. Estamos en un micro, en un metropolitano lleno de pasajeros y hay tanto siendo, pero como decía, a diestra y siniestra, sin mascarilla, sin distancia, sin taparse la boca. Y ahí estamos inhalando agentes infecciosos. Estamos hablando de bacterias hoy. Puede haber inhalación bacteriana, pero por supuesto, esa es la esencia. Por ejemplo, la bacteria más famosa, que es la tuberculosis, ¿correcto? Pero también puede ser acento de inhalación de hongos y de virus. Miren ustedes la experiencia COVID que acaba de ser mencionada, ¿no? Entonces, el mecanismo inhalatorio es lejos lo más importante, es lo más destacado, lo más común, lo más corriente. Protección, pues, protección, distancia. La educación, ¿no? Antes había educación, tosías, te tapabas la boca. Si no hay casi nadie usa los caballeros, no usan pañuelos. El otro día estaba buscando pañuelos en mi casa y no encontraba. Yo decía, ¿qué pasó con pañuelos? Los extinguieron, como los dinosaurios. Entonces, la aspiración, señores, ¿no? También hay otras vías, la vía hematógena, como les decía saber, la punción directa, etc., etc. Y esto que antes a nosotros nos enseñaron en la semiología clásica, la fase de la neumonía, eso se han olvidado. Hay una fase fisiopatológica de la neumonía que hay que recordarla, si es que no la conocen o se han olvidado, ¿no? La primera es la fase del edema, ¿no? Una fase de edema donde el alveolo, el sitio y el hecho de acción de la enfermedad, se llena de líquido, se llega de mantener proteináceo y alguna presencia, una que otra presencia de hematía y otra presencia de neutrófilo. De ahí viene la fase de hepatización roja. ¿Roja por qué? Porque se llena el alveolo de elementos celulares glóbulos rojos. Viene un cambio, cede su lugar el glóbulo rojo y entra el neutrófilo. Y ahí viene la fase de hepatización gris. Hepatización gris, por eso le dicen condensación. Hepatización, dice, tiene un síndrome de condensación. ¿Ah? ¿De dónde viene el término? De esta fase de hepatización gris. Y finalmente viene la resolución, donde todo se va limpiando. Eso se va a limpiar. Esto era lo que antes en la historia, en la cátedra de infectología nos decían la historia natural de enfermedad, cuando el hombre no interviene, lo deja la neumonía pasar nomás sin tratarla, nada. Obviamente todo esto se acorta, se transforma con la era antibiótica. El examen físico, importantísimo, los 4 pilares del examen físico, la semiología ya mencionada por mi compañero el doctor Cabezas, ¿no? La inspección, mirar, ya hemos visto, mirar la forma del tórax, es normal, no es normal, hay polimnia, no hay polimnia, hay tiraje, no hay tiraje, hay alguna normalidad, inspección. Después viene la palpación, hay amplexación, ¿se acuerdan de la semiología? Claro, hay amplexación, hay vibraciones vocales, ¿se acuerdan ustedes? En el fenómeno de condensación alveolar hay vibraciones vocales aumentadas, ¿sí o no? De ahí viene la percusión. ¿Cómo es la percusión? La matidez, su matidez en la zona. Estamos recordando algo que debería ser siempre permanente, debería hacerse. Y ahí viene el pilar, lo que todos vamos directamente a la auscultación. Y los estertores, mayormente del aspecto alveolar, ustedes saben que son los crepitantes y los subcrepitantes, ¿no? Son los subcrepitantes, pero dependiendo también la fase fisiopatológica en la que encontremos. Porque muchas veces lo que vamos a encontrar más allá de los estertores, podemos encontrar un mullo vesicular disminuido. Por favor, señores, no olvidar la clínica. Un pilar del diagnóstico de neumonía es la clínica. Cuando yo estaba haciendo mi residencia en el Hospital Rebagliati, me acuerdo que revisamos las guías, el BTS británico, estudiamos el ATS norteamericano, estudiamos los europeos, todos decían, en algunas decían, los canadienses decían, en algunas tómale una placa, en otras decían, no, la placa no, la clínica. En otras decían, sí, no, señores, hoy no hay ninguna clínica, no hay ninguna guía en el mundo donde diga que para el diagnóstico de neumonía se tome placa. O sea, la placa es obligatoria. La placa es esencial. Cuidado, yo no estoy hablando tomografía, no estoy hablando de TEN pulmonar, no estoy hablando de angioten, no estoy hablando de esas palabras, no. Simple radiografía póstero anterior de tórax, importante para el diagnóstico. Y ahí vamos a ver placas normales, vamos a ver ya los patrones inflamatorios. En esencia, lo que nosotros vamos a encontrar son dos tipos de patología. La patología que toma propio el alveolo, que es el acino nodular, que nos decía nuestro profesor, que toma la forma como un popcorn, ese popcorn que comemos en el cine, y el otro patrón es el intersticial, que son los nódulos o las lesiones bien definidas que tienen a identificar el intersticio. Y estas placas las traigo, ¿por qué? Porque, como decía mi profesor, para mirar una placa, mírala dos, como la chica que te gusta, mírala de cerquita y mírala de lejitos. Igualito hay que ver la placa de cerquita y de lejitos. Te va a permitir ver este tipo de lesiones. O pártelo esto por la mitad y compara este pulmón con este pulmón. ¿Está igual o no está igual? Si no está igual es por algo, ¿no?
Y si somos un poco corto de vista, como quien les habla, Lupita Ferrer, una actriz venezolana, ahora que hay tanta inmigración venezolana, una Lupita Ferrer, una Lupita no nos va a ayudar para visualizar mejor la posible lesión. Y ahí vamos a ver este patrón condensatorio, ¿no? Vamos a ver las condensaciones, el POCON y la presencia de estas lesiones, de estas rayas negritas que se llama broncograma aéreo, ¿no? Que marca más o menos la ruta de los bronquios. No olvidar, en gente joven, la presencia de lesiones apicales arriba tiene que hacer pensarles también un tipo de neumonía muy propia del Perú, como decimos, como la Inca Kola acá, ¿no? Que es la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis. Experiencia peruana, jóvenes, infiltrado arriba en vértice, descarten tuberculosis. En tercera edad, infiltrado abajo, descarten tuberculosis. Aporten de experiencia peruana que nosotros tenemos día a día. ¿Qué es esto? Uy, Dios mío, ¿qué es esto? Este es un componente eminentemente del libro, ¿sí o no? Como hemos aprendido, ¿no? Mi amigo César, infiltrado intersticiar en todos los dos pulmones. Eso es un componente intersticial masivo, ¿no? En la experiencia peruana, si es una baja de peso, fiebre, lugar hacinado, todo eso, comorbilidades múltiples. Lo primero que tengo que pensar es la posible presencia de una tuberculosis diseminada o hematógena, más conocida también en los libros como tuberculosis miliar. El diagnóstico probablemente ese paciente no venga sin expectoración, venga nomás con dificultad respiratoria, un poco de molestia torácica, pero acá está el diagnóstico. Un clásico componente lobar. ¿Y a qué se llamaba bronconeumonía? Un término que ya los libros casi ya no lo ponen, ya no lo pone el Argenti, el nieto lejano de nuestro padre de la semiología, que para nosotros en el estudio fue Tiburcio Padilla. Cuando toma más de 2 lóbulos, sabido es que en el pulmón derecho hay 3 lóbulos, sabido que en el pulmón izquierdo hay 2 lóbulos, cuando toma más de 2 lóbulos se llama bronconeumonía. Pues acá hay compromiso de 2 lóbulos, mi compromiso acá, compromiso acá, compromiso acá. Ya cuando hay compromiso más de 2 lóbulos se llama bronconeumonía. ¿Alguno de ustedes aquí presentes, y a quien les agradezco su atención, puede definirme el agente etiológico de esta patología? No, es difícil, es difícil. Uno puede asumir un poco en función de la casuística general o rutinaria de un lugar, podría uno acercarse al diagnóstico. Por eso que es importante, señores, buscar el agente causal. Yo decía a mis alumnos, les decía, ¿no? Lo que falta en nosotros, ustedes, nosotros, autocríticamente, es cultura del cultivo. ¿Qué es cultura del cultivo? Esos esputos sospechosos patológicos, señores, hay que llevarlos al laboratorio y hay que tratar de buscar el germen. Porque en las grandes series, la verdad, se aísla el germen en menos del 50%. Es baja donde se encuentra el germen. Sabedores que tienen una patología pulmonar, poco. Entonces, hay eso de que ya, es patológico, ya, yo lo trato. Pero no hay el interés de saber qué germen hay. Y ahora la cosa se ha puesto más interesante. ¿Por qué? Porque hay 2 tipos de mundos. Hay el mundo típico, clásico, que es el de mococo, ¿se acuerdan? Diplococo, gran positivo, ¿sí o no? Encapsulado, que daba la clásica patología neumonal, pero también hay el atípico. Hay el atípico, que no va sin fiebre, va solo con falta, va sin flema, va con dolor torácico, va con falta de aire, y uno es bien difícil. Y a veces si uno no sabe distinguir uno de otro, señores, entra la confusión y entra el disparo de cañonazos al cielo para ver si matamos un pajarito. Entonces viene el disparo inútil, ¿no? ¿Qué aporte, doctor, en su experiencia usted puede mostrar con respecto a atípico frente a atípico frente a típicos? En mi experiencia, cuando yo tengo sospecha de atípicos, examino gargantas. Si veo una faringitis muy roja, muy eritematosa, o noto tímpanos, una meningitis importante, para mí me hace pensar mucho en atípicos. Yo, cuando tengo la sospecha, miro garganta, miro tímpanos, ¿correcto? Y me es muy importante para eso. Ahora, muchos colegas me dicen, yo pienso más en atípicos cuando el paciente viene con una clínica florida, se está ahogando y no encuentro casi nada en la clínica. O sea, el examen me da muy poca hallazgo. Entonces, cuando ves esa sincronía clínico, ¿no? Y hallazgo del paciente, entonces también hay que pensar en atípicos, pero hay coexistencia muchas veces, como también puede ir cada uno por su lado. Importante las pruebas de laboratorio. El hemograma te va a decir cómo está el sistema inmune, ¿sí o no? El hemograma, el examen de sangre te va a hablar de los restantes de fase aguda, importante, la BCG,
que nos enseñaron tantos, el método Westergen de 0 a 20, en los varones 0 a 20, también en las mujeres, un método Winthrop no tan usado, me va a permitir saber, por ejemplo, los electrolitos, sodio y potasio, sobre todo la creatinina, para ver cómo va a estar la función renal y medir dosificación que voy a usar posteriormente en antibióticos, me permite también ver la transaminemia, para ver si no hay un componente ya sistémico que esté causando un pase hematógeno por el hígado. ¿Correcto? Y si el paciente tiene condiciones delicadas, tengo que ya empezar a utilizar lo que se llama los gases arteriales. Los gases arteriales. El gas arterial te da una visión más amplia, pero también en la visión más amplia tú la tomas obviamente frente a un cuadro más riesgoso, más peligroso. Acá están los esputos, los esputos. ¿Qué hacer acá, señores? Acuérdense de esta charla. Cultura del cultivo. Tenemos que ir culturizados que hay que cultivar esto. ¿Por qué? Porque es importante tratar de encontrar el agente etiológico. Te va a permitir mejor tratamiento, te va a permitir hasta cierto punto no someterlo a tanto gasto, veamos el dinero, ni tampoco a un riesgo epidemiológico en este caso determinado. Y acá está una prueba de gases arteriales. Y en esta prueba de gases arteriales tú vas a ver el pH clásico, vas a ver la concentración de oxígeno, ustedes saben que 90% de saturación equivale a 60 milímetros de mercurio, ¿sí o no? El CO2, para evitar las famosas retenciones de CO2, ustedes saben que el corte va hasta menos de 45 milímetros de mercurio, ¿no? Ven la famosa saturación, que es que marca el oxímetro, ¿sí o no? Pero lo que se ha puesto de moda acá, para yo saber si un paciente está peligrosamente o no está malo, es el famoso PAFI. En el COVID, ¿qué aprendimos? Lo que nosotros estuvimos en toda la pandemia COVID, ¿qué aprendimos? A valorar el PAFI. Es la presión de la arteria, o sea, la presión arterial en una muestra tomada, que en una persona como ustedes saludable, ¿cuánto debería ser? 99, 100, pues, yo asumo, ¿no? No fuman, ¿no? ¿No? Sobre el FIO2 tomado. ¿Cuánto estamos del FIO2? ¿Cuánto es el porcentaje de oxígeno que respiramos? 20.9%. Ya, ni para ustedes ni para mí, 21%. ¿21% cuánto es? 0.21. Dividan 100 entre 0.21, le va a salir el PAFI normal. ¿Cuánto es el PAFI normal en una persona sana? 400. No se hagan bola. 400, entonces es mi peligro. No, cuando una persona ya tenga menos de 300, ¡ey! Ojo, pare, cruces, tren. ¿Han visto eso cuando estamos cerca de un tren? Ahora que están construyendo tantos trenes en Lima. Vean, acá sale, por acá sale, acá está el PAFI. ¿Me entiendes? Entonces un PAFI menos de 300, ojo, pare, cruces, menos de 250, señores, no puede estar en la casa, pues hay que llevarlo a un hospital. Y un PAFI menos de 200 hay que ir buscando una asistencia ventilatoria, sea intra o extra, ¿correcto? Eso es importante. Entonces vamos definiendo escenarios, vamos definiendo complicaciones, vamos definiendo gravedad, pronóstico. Esto es importante, porque a veces dicen, ¡ay, lo vio el médico y se ha puesto mal y no me dijo que estaba grave! Para esto sirven las tablas pronósticos. Hay dos tablas pronósticos. La tabla norteamericana es el FINE, famosa. Y la más corta, más sencilla, CURP, 65, británica. ¿Cuál vale, doctor? Las dos valen. Solo que para esta, una vez hicimos un proyecto, César, te cuento, ahí en el REBA, en la emergencia, cuando éramos residentes, ¿no? Que somos compañeros residentes, César López Petrovic, un medicazo que está aquí presente, llevábamos nuestra tabla y íbamos haciendo puntaje, fine. ¿Y cómo te parece? Ya tanto, y hacíamos puntaje. Entonces sumaban los puntos, más de 70 puntos, ya decíamos, ya, se queda hospitalizado. No más de 90 puntos, ya, llama a UCI. Hacíamos este caso, trabajosa, demoraba más o menos hacerla unos 15 a 20 minutos, cuando el paciente no hablaba problemas, algunos datos ni sabía el familiar, los antecedentes, y para eso apareció algo más sencillo, el CURP, el estado de confusión, estado de conciencia. Acá sale la urea, en milimoles la urea, no se olviden, valor normal es 40, 42 dice el CURP original, 42, y si no tienen el valor de urea, boom es la mitad de la urea. ¿Cuánto es la mitad de 40? 20. ¿Cuánto es el valor de boom? 20. Boom, urea, boom, R de respuesta a respiración. Blood es la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica y finalmente la edad. Si usted tiene más de 3 puntos acá, señores, se queda en el hospital. Se queda. Si no se queda, van a salir en el TROME, van a salir en RPP, que han hecho daño. Si sale de 2 puntos, valoren el contexto, cómo lo ven al paciente. Porque las decisiones se hacen mirando al paciente, no a través de una cámara fotográfica ni un WhatsApp, sino se hacen en el paciente. ¿Correcto? CURP, más sencillo. ¿Tiene sus observaciones? ¿Tiene sus críticos? Sí, pero ahí está, sirve. Legalmente para nosotros también sirve. Porque dice, doctor, ¿por qué usted lo ha hospitalizado? Porque digo, este puntaje CURP. Ya, ok, no se discute.
el tratamiento. ¿Cuál es el ideal? El ideal es que si yo le voy a pegar a una persona, bueno, primero que le duela, ¿sí o no? Y segundo, que como se dice, que ya se detenga, como dice, que no haga lo que motivó que yo lo agreda o que lo pare. En esto es vital dos mundos de los antibióticos. Y va a venir una clase en unos minutos, ¿no? Primero, que nos conviene bactericidas o bactericidas. Nos conviene bactericidas, ¿sí o no? Nos conviene amplio espectro, espectro intermedio, espectro estrecho, amplio espectro, pues, mejor medicamento. ¿Y qué más? ¿Dónde vamos a pegar? Si hablamos de Diplococo pneumoniae, o más conocido en el mundo como neumococo, pues obviamente el neumococo nos va a convenir atacarlo en la pared. ¿Y qué antibióticos atacan la pared? Los beta-lactámicos, pues. Nos convienen los beta-lactámicos. Y de ahí están las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactam y los carbapenem. Obviamente carbapenem muy fuerte, pues como dicen, un pajarito para tirarnos abajo no lo sabe, para un cañonazo, ¿no? Muy fuerte, mucho, ¿no? Entonces, definamos todo, definamos qué nos conviene. Pero esta definición es ideal cuando hay un buen diagnóstico etiológico. O sea, tenemos que aspirar al diagnóstico etiológico, no llegar al diagnóstico sindrómico. Diagnóstico sindrómico, síndrome de condensación aguda, bacán, bien. Diagnóstico topográfico, aparato respiratorio bajo, bien. Una más, ya. Sistema de intercambio, muy bien. Hasta ahora va bien, ya. Pero vamos al diagnóstico etiológico. Doctor, no, es un esputo. ¿Pero qué aislaste? ¿Qué encontraste? Doctor, difícil. Los atípicos no se encuentran muchas veces en los laboratorios. Podremos encontrarlo en algunas pruebas de orina, dicen que en legionela se puede encontrar en orina. Algunas pruebas moleculares en sangre, moraxela, quizás se puede encontrar. Entonces, cuando se puede encontrar el agente etiológico, que debe ser nuestra esencia de esta idea, de esta clase, señores, vamos a escoger el antibiótico adecuado. Obviamente sabedores que el antibiótico tiene que concentrar bien en el pulmón. Pues. Yo no le voy a dar para una neumonía aminoglicósidos. Entonces si es un buen bactericida, sí, pero el aminoglicósido, cualquiera de ellos no llega a neumo, a alveolo, solo se concentra algo en bronquio. ¿Me entiendes? Tenemos que buscar un antibiótico que llegue bien a pulmón. Y si llega bien a pulmón, voy a tener el efecto que yo deseo. Punto. Correcto. Y para eso hay muy buenos grupos, ¿no? Yo pienso que penicilinas, beta-lactámicos es muy bueno, pero todo definiendo su escenario. O sea, ¿dónde estamos hablando? Estamos acá en el gran auditorio del maestro, y lo vuelvo a mencionar, Delgado Matallana, ¿no? Que tanto hizo por la historia de Carreón y que tanto médico joven como yo le llevó a investigar tanto sobre Carreón, o estamos en otro escenario. Muy bien, y acá están. Yo me acuerdo en la guía de la Sociedad Peruana de Infectología, espero que no haya nadie acá de la Sociedad Peruana de Infectología Peruana, que publicó el año aproximadamente antes de la pandemia 97, lo hizo sobre 5 estudios clínicos en el Perú, 5 estudios clínicos, poquísimo. Y cada estudio clínico, ¿en cuántos casos encontraron agente etiológico? 4 casos, 7 casos, 8 casos. Entonces imagínense, pues muy poco. ¿Y por qué? Porque no pedimos esputo nosotros los médicos. Porque no hay esa casuística, no hay ese interés, pareciera. Solo cuando son nosocomiales en el hospital, ahí sí, cultívale el esputo, ¿no? Está bravo el germen, está peligroso. Y decía, ¿no? Que si tú tienes una neumonía comunitaria simple, ¿no? Suficiente la amoxicilina. Sí, la amoxicilina, sin clavulanato, 500 miligramos cada 8 horas, asumiendo función renal normal, unos 7 días, suficiente. Suficiente porque el neumococo, comunitariamente hablando, es totalmente sensible. Es totalmente. Yo recuerdo que mi serum en Cajabamba, la vía Cajabamba, al sur del departamento de Cajabamba, colindante con Huamachuco, la Sierra de la Libertad, ahí tratábamos neumonías con penicilinas todavía naturales en esa época, ¿no? Entonces, como digo, hay que ver la sensibilidad, pero ¿alguien se atrevería a darle amoxicilina solo a un paciente con neumonía en una casa de reposo, en un hospital? No. Te insultan, se ríen de ti. Por eso que es importante definir los escenarios, tener nuestra idea de mapa microbiológico de dónde estás actuando, ¿correcto? Y cuando es cuadro atípico, ahí sí hay grupos antibióticos signo-hemativos, pues, que actúan bien. A la cabeza los macrólidos, a los comentarios. ¿Cuál es el mejor macróleo? Lejos. Yo creo que César, no, la eritromicina es mejor, pero reservemos, guardemos o cuidemos la eritromicina para erradicar el Helicobacter pylori en el Perú.
Yo por lo general no doy claritromicina. Primero que es dispéptico. Usted den claritromicina cada 12 horas a un paciente, al cuarto, quinto día le va a decir, doctor, ya no me da más el estómago. Muy dispéptico, da gastritis, ¿no? Entonces, en ese mundo macróleo donde la claritromicina la debemos guardar para el Helicobacter pylori o su condición dispéptica, quien sobresale es la citromicina. La citromicina es un buen fármaco, muy buen antibiótico. Una diaria, asumiendo función renal, en procesos respiratorios bajos, 5 días. Una diaria, 5 días, ¿no? Es muy buena. Ya, no quiero usar macróleo. ¿Qué puedo usar? Puedes usar quinolonas fluoradas con actividad respiratoria. No, pero yo no lo haría como primera elección, lo haría como segunda. La levofloxacino es el que está como rey. Si no hay levofloxacino, dosis de 500 al día, en función del peso también, puede ser 750, puedes usar también mosifloxacino, alternativa. No, doctor, pienso en clamidia pneumoniae. Entonces puede usar doxiciclina. Acaban de informar que no hay doxiciclina en Lima. No hay farmacia con doxiciclina, lo han puesto en alerta. Bueno, la doxiciclina, ¿no? La vibramicina histórica de Pfizer viene en tableta de 100 miligramos cada 12 horas con los alimentos para evitar la dispepsia. Del clásico de las tetraciclinas, otra alternativa. Atípicos. Y si es típico, pueden usar muy bien beta-lactámicos, ¿no? En función de lo que tenga la farmacia cercana. ¿No? Y ahí vamos viendo cada uno de los grupos, ¿no? Cada uno de los grupos. Experiencia. Trabajaba en un banco. Pitoco acá. Doctor, le han celebrado el cumpleaños a la niña, la hija de 14 años del dueño del banco, no, el gerente del banco. Se han ido a su casa de campo, un solazo en Chosica, se han metido a todas las piscinas, se han divertido tanto que le llegó a las 5 de la tarde, 6 de la tarde y el clima cambió y empezó a cambiar, empezó a hacer frío. Y las chiquitas mojadas, no saben cómo se han cambiado y han regresado a su casa a Calima a las 7 de la noche y muchas mojadas y con tos. Y la cumpleañera, a los 2 o 3 días, le faltaba el aire, estaba volando en fiebre, 39 años, y tenía dificultad para respirar. Y como a veces son así medio raros, no quisieron llevarlo a un centro de salud, dijeron, por favor, que el doctor del banco vaya a visitarla. Pasé como 4 puntos de seguridad. Por poco me calatean para ver si no llevo algo. Creo que con la justa pasaba mi estetoscopio. Vi una niña agradable, bonita, la clínica que ya les he contado, quizás un poquito más edulcorada con la mamá, la examiné, crépitos en una base, dolor en el tórax. Dije, ¿qué es esto? Cuerpo de chancho, oreja de chancho, cola de chancho. Dicen, ¡oin, oin! ¿Qué será esto? Neumonía, ya está, pum, el diagnóstico. Ahora, el arte, ciencia y arte. ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Acá el problema no es el billete, porque son gente de dinero. Dije, entonces, bueno, vamos a darle algo bueno. Vamos a algo bueno y rápido. Citromax, jarabe, lo puedo comprar. Doctor, ¿quiere comprar 5? Compro 5, compro 6. No compre ni 5, sí, cómprate lo más 2 frascos. 2 frascos. A la semana estaba recibiendo un canastón de chocolate, fruta, gaseosa para engordarme más de agradecimiento. Señores, no es nada del otro mundo. La cuestión es hacer la medicina una medicina ordenada, una medicina secuencial, sin olvidar los aspectos fundamentales como decía mi compañero de promoción, el doctor Cabezas, de las esencias, los diagnósticos sindrómicos. No dejemos de examinar, no hagamos simplismo de la medicina, no olvidemos los preceptos que somos ciencia y artes, ¿correcto? Entonces, eso es neumonía, escenario, examinar, lugar típico, atípico, características que acompañan al paciente o no acompañan al paciente y definir un tratamiento en función de lo que tengo a la mano. ¿Y hay prevención? Sí hay prevención y hay buena prevención. El Estado peruano, en una de las pocas cosas interesantes, buenas que ha hecho, está vacunando gratuitamente a todo mayor de 60 años o algún paciente con morbilidad. ¿Con qué? Hay 2 tipos de vacunas, la conjugada y la polisacárida. La conjugada es la norteamericana, el Prevenar 13, conjugada. No, para no darle el nombre comercial, no decirle Prevenar, le dicen la conjugada. Gratis. Toda persona mayor de 65 años, tiene mamá, abuelita, vacúnenlo, está gratis. Hasta que se acuerden que están comprando buena vacuna. Entonces, vacunemos. Y al año pueden ponerle la complementaria, que es la polisacaria, que es la Nemo 23, la vende la química suiza, vale 120, 140, 150 soles. Esta tiene 13 valencias, esta tiene 23, por eso le dicen la 13, la 23.
las dos no se ponen juntas. Esta es gratuita, esta hay que pagar uno, le dan hasta su cooler así de lado, para cuando uno va a la química suiza a comprarla. Una con un intervalo de 1 año, suficiente, protegidos todos. ¿Qué novedad nos ha traído el mundo científico? 2 cosas. El año pasado, porque estamos recién comenzando un nuevo año. 1, Pfizer lanzó en el Perú, todavía sin mucha difusión publicitaria, la Neumo, conjugada ya no 13, sino la 20. Ya la trajo acá. Pero obviamente producto nuevo, precio nuevo, un poquito caro. No sé por qué no está lanzándola comercialmente. ¿Será porque el Estado está poniendo 13 de su, ¿no? 13 gratuitamente, ¿no? Y todavía no hay un mercado. Y la otra novedad en Estados Unidos, esto no es el tema, lo acaba de mencionar mi compañero de promoción, doctor Cabezas, que es el sincitial respiratorio. En Estados Unidos le llaman la vacuna contra la bronquitis, pero verdaderamente es bronquiolitis. Es una etiología no bacteriana, viral. Han salido 2 vacunas esa es la novedad en Estados Unidos, la vacuna contra la bronquiolitis, ellos le llaman la bronquitis, pero que todavía creemos que este año 25 debe venir al Perú. En el aparato respiratorio, la vacunación contra la neumonía bacteriana es obligatorio. Pienso para todo paciente de 65 años, si tienen sus papás o sus abuelitos, si los quieren, vacúnenlos, es gratis. Y a esto se complementa, yo considero, mi opinión personal, la vacunación contra la influenza, que ustedes bien saben es anual, debe estar llegando la nueva cepa para el hemisferio sur, debe estar llegando en marzo, abril, debe estar llegando. Y debe ser la 4 valencia, no la 3, la 4 valente. 50 soles, señores, no les va a ser rico ni a ustedes pobres, menos de un pollo a la brasa en el Roques o en el Norte. ¿Cómo le digo? Esas son las vacunaciones que deberíamos tener de protección respiratoria, pienso yo. En función del tiempo, muchas gracias. ¿Habrá alguna preguntita? Rapidito nomás, porque estamos un poco atrás en el tiempo y creo que ya llegó el otro ponente. Y muchas gracias por su atención. Un par de minutitos, Manuel. Bien, agradecemos la excelente ponencia del doctor Manuel. ¿Hubiera alguna pregunta, jóvenes, colegas? Manuelito, me parece interesante esta escala. ¿Podrías darnos una pequeña explicación de la escala CURB 65? Claro. Cuando nosotros tenemos un paciente con una neumonía, tenemos que definir su escenario. ¿Cuál es su escenario? ¿Lo dejamos en una sala de observación? ¿Lo llevamos a una sala de vigilancia que la enfermera esté más o menos con un ojo dormido y con un ojo abierto? ¿O lo llevamos a una sala de cuidados intensivos donde todos tenemos que estar despiertos y viendo si va a requerir auxilio de pulmón, o sea, ventilación asistida? Para eso nos sirve esta escala, para definir escenario. ¿Me entiendes? Si yo tengo un paciente con más de, sabedores que son 5 los máximos puntos que hemos visto, ¿sí o no? 5 puntos. Si tengo un paciente con 5, no lo voy a tener en una camilla en sala de observación con una cánula de oxígeno, ¿no? Porque ese paciente en algún momento se va a cansar y se va a complicar y se puede morir. Esa es la utilidad de la escala pronóstico, definirte, saber dónde vas a tratar a tu paciente. Escenario. Y miren, limitaciones que la CURB, no valora el PAFI. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, adelante, doctora. Le van a alcanzar el micro. Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta va con respecto a la vacuna que estaba mencionando de la neumonía. ¿Serían esas 2 dosis nada más? Sí. Claro. ¿Por cuánto tiempo cubre? No, les puedo decir, el Programa Nacional, muchas gracias, maestro. El Programa Nacional de Inmunización de Perú, año 22, última revisión, lo puede buscar en Google, está gratuito. Dicen que debe ponerse la Prevenar 13, que es la conjugada una vez al año y suficiente. Pero las publicaciones científicas hablan que si tú te pones la 13, año 25, y te pones en el año 26 la 23, la polisacárida, suficiente. Ahora, obviamente, si viene la 20, ¿a quién reemplaza? ¿A la 23 o a la 13? A la 13. Pero, como dice, cariño nuevo viene con bolsillo nuevo. Muchas gracias. Bien. Yo quisiera hacer una pregunta, Manuel, que me parece central, ¿no? Ahora estamos en un mundo donde la cantidad de adultos mayores es cada vez más importante. Y de repente empieza la tosecita y el resfrío y la familia dice bronquitis, pero neumonía, ¿no? ¿Qué va a tener neumonía? Entonces, Manuelito, ¿podrías, digamos,
darnos algunas pautas de cuándo sospechar que tiene una neumonía en un adulto mayor, porque a veces no tienen pues la fiebre, 40% no hacen fiebre, tienen algunos síntomas atípicos, algunos tips, Manuel. Muchas gracias, maestro Jorge, por la pregunta. Un honor. La polimnia, el uso de músculos accesorios. Ustedes saben que el músculo fundamental de la respiración es el diafragma. Cuando empezamos a usar músculos accesorios, el trastorno del sensorio sobre todo. Ha dejado de comer, no reacciona, no contesta, algo hay. Y si estamos en un momento estacional, otoño-invierno, acá, que es húmedo, acá se respira oxígeno, agua y tierra, en Lima. Entonces, ¿cómo se llama? Y encima que no hay medidas de protección, de ventilación, a veces los abuelitos están hacinados, pues, señores, examinen. La disminución del murmullo vesicular, ya les he dicho, es para nosotros muchas veces más importante que la presencia del crépito clásico o del subcrépito también llamativo. Es muy importante, eso es muy importante. Ya saben, ¿y a eso qué hacer? Si hay la posibilidad, una plaqueta de pulmones. Con eso se hacen como dice, se hacen el gol que necesitamos para ir al Mundial. Bien, sí, y estamos aprovechando acá el doctor Manuel su sapiencia. ¿Alguna pregunta, colegas? Hay otro dato interesante. ¿Cuándo debemos usar acitromicina, Manuelito? Porque si sospechamos una neumonía, ¿hay algún tipo epidemiológico, clínico que nos permitiría, digamos, estamos usando una amoxicilina clavulánica, un beta-lactámico, cuándo añadirle, ¿no?, digamos, algunos criterios para añadir al esquema antibiótico la acitromicina? Yo más en nuestra experiencia, como dice el maestro Jorge muy bien, ¿no? Si tú estás caminando con un beta-lactámico oral y el paciente en 3 días no te mejora como tú esperas, no le quites el beta-lactámico, agrégale un macrólido. El paciente, muchas guías van con los dos, pégale por los dos lados, pégale por el clásico y pégale por el atípico conjuntamente. Nosotros por general avanzamos siempre, pensamos en lo común, avanzamos con un beta-lactámico tipo amoxicilina carbulanato, por ejemplo, ¿no? O podemos avanzar con algún, por ejemplo, ampicilina subactam, por ejemplo, pensando en otro beta-lactámico oral, o si, bueno, o una, ¿no? Y en ese camino, si en 3 días no mejoró, agrégale, piensa, uy, no se vaya a haber metido por ahí un atípico, ¿no? Eso es, ¿no? Más o menos esa es la experiencia. Bien. Agradecemos al doctor Manuel Inostroza su gran capacidad, su entusiasmo y sobre todo su sapiencia. Muchas gracias, Manuel. Una última pregunta, doctor. Bien. Una última pregunta. A ver, una última pregunta. Doctor Manuelito, Sí, ¿cómo sí, está? sí. Gusto saludarlo. Doctor, importante para los jóvenes también mensaje en pacientes geriátricos. Doctor, muchas veces hay también el diagnóstico de falsa neumonía. El viejito está con falla cardíaca, ¿no? Y muchas veces ocurre eso también, y erróneamente a veces diagnostica como neumonía teniendo una falla cardíaca, ¿no? Claro, Una congestión. La congestión toman los alveolos y también puede haber una congestión, ¿no? El examen físico, la historia clínica te va diciendo, la presencia de edemas en las extremidades, ingurgitación yugular, soplo, ya te hace pensar el cuadro cardíaco, ¿no? Al propio pulmonar, ¿no? Eso sí, claro que sí. Y no olvidar, por favor, permítame, maestro, una última frase. No olviden que la tuberculosis pulmonar es un tipo de neumonía. No sé por qué se tiende a sacarla del espectro como si fuera una cosa diferencial. La tuberculosis aguda es un tipo de neumonía. Cuidado con eso, no olvidar eso, y es propia a veces de nuestro país.